¿Qué tal? Mi nombre es José Alberto Camacho Ángeles, estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y hoy vengo a presentar lo que es el analizador semántico de la asignatura de Lenguajes y Autómatas 2. Primero que nada empezaremos con definir qué es la semántica. La semántica corresponde al significado asociado a las estructuras formales del lenguaje, como las gramáticas BNF, además normalmente limitadas a LR o LL. No pueden describir todos los elementos sintácticos del lenguaje. Se hace preciso algún análisis adicional. Así se denomina tradicionalmente análisis semántico a todo aquello que forma parte del front-end, más allá de lo que la gramatización utilizada nos permite. También dice que se refiere a los aspectos del significado, sentido o interacción del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. Bueno, pues ahora veremos lo que es el análisis semántico. Esta es la tercera fase del compilador y denota de un significado coherente a lo que hemos hecho en el análisis sintáctico. El chequeo semántico se encarga de que los tipos que intervienen en las expresiones sean compatibles o que los parámetros reales de una función sean coherentes con los parámetros formales. La fase de análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre los tipos para la fase posterior de generación de código. En ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la fase de análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos de expresiones y proposiciones. El análisis semántico se realiza posteriormente al sintáctico y mucho más difícil de formalizar que este. La salida teórica de la fase del análisis semántico sería un árbol semántico. El análisis semántico, a diferencia de otras fases, no se realiza claramente diferenciando del resto de las tareas que lleva a cabo el compilador. Más bien podría decirse que el análisis semántico completa las dos fases anteriores de análisis léxico y sintáctico, incorporando ciertas comprobaciones que no pueden asimilarse al mero reconocimiento de una cadena dentro de un lenguaje. Bueno, pues ahora veremos las funciones principales del análisis semántico. Primero es identificar cada tipo de instrucción y sus componentes, completar la tabla de símbolos, realizar distintas comprobaciones y validaciones, como las que pueden ser comprobaciones de tipo, comprobaciones de flujo de control, comprobaciones de unicidad y comprobaciones de emparejamiento. También el análisis semántico finaliza la fase del análisis del compilador y comienza la fase de síntesis, en la cual se comienza a generar el código objeto. Las especificaciones de la semántica pueden realizarse de dos formas. La primera sería el lenguaje natural. La segunda sería especificación formal, en las cuales tiene la semántica operacional, semántica denotacional, semántica axiomática y gramáticas con atributos. Ahora veremos algunos objetivos del analizador semántico. Cuando se utiliza un identificador, este ha sido declarado previamente. Se ha asignado valor a las variables antes de su uso. Los índices para acceder a los arrays están dentro del rango válido. En las expresiones aritméticas, los operandos respetan las reglas sobre los tipos de datos permitidos por los operadores. Cuando se invoca un procedimiento, este ha sido declarado adecuadamente. Además, el número, tipo y posición de cada uno de sus argumentos debe ser compatible con la declaración. Las funciones contienen al menos una instrucción en la que se devuelve su valor al programa que las invocó. Ahora veremos lo que es un árbol semántico. Es una estructura jerárquica en la cual se registran las operaciones que implica u operan dentro del programa fuente. En cada una de las ramas del árbol semántico se registra el valor o significado que éste debe tener y el análisis semántico también se encarga de determinar cuál de los valores registrados en las ramas es compatible. Ahora veremos errores semánticos. Como ya se había mencionado anteriormente, la función del análisis semántico es analizar el código y detectar errores de tipo semánticos de existir. Un error semántico es aquel que necesita información sensitiva al contexto para ser identificado. Algunos de estos errores pueden ser que no coinciden los tipos, variable no declarada, identificador reservado, uso indebido, declaración de variables múltiples en un ámbito, acceder a una variable fuera de alcance, parámetro formal y real no coincide. Compatibilidad de tipos. Un compilador debe comprobar si el programa fuente sigue tanto las convenciones sintácticas como las semánticas del lenguaje fuente. Esta comprobación, llamada comprobación estática, garantiza la detección y comunicación de algunas clases de errores de programación. Los ejemplos de comprobación estática incluyen comprobaciones de tipos.
Un compilador debe informar de un error si se aplica un operador a un operando incompatible. Por ejemplo, si se suman una variable tipo matriz y una variable de función. Comprobaciones de flujo de control. Las proposiciones que hacen que el flujo de control abandone una construcción deben tener algún lugar a donde transferir el flujo de control. Por ejemplo, una proposición break en C hace que el control abandone la proposición que la engloba, while, for o switch más cercana. Si dicha proposición englobadora no existe, ocurre un error. Comprobaciones relacionadas con nombres. En ocasiones, el mismo nombre debe aparecer 2 o más veces en un mismo bloque de instrucciones. El compilador debe comprobar que se utilice el mismo nombre en ambos sitios. Tabla de símbolos. Un compilador necesita guardar y usar la información de los objetos que se van encontrando en el texto fuente, como variables, etiquetas, declaraciones de tipos, etc. Esta información se almacena en una estructura de datos interna conocida como tabla de símbolos. El compilador debe desarrollar una serie de funciones relativas a la manipulación de esta tabla, como insertar un nuevo elemento en ella, consultar la información relacionada con un símbolo, borrar un elemento, etc. Como se tiene que acceder mucho a la tabla de símbolos, los accesos deben ser lo más rápidos posibles para que la compilación sea eficiente. Chequeos de tipos. Un compilador debe realizar una serie de chequeos estáticos, como chequeos de tipos, los cuales son consistencia, el cual contiene unicidad, existencia, no ciclicidad, etc. Equivalencia y compatibilidad de tipos, conversión explícita o forzada, inferencia de tipos, sobrecarga de funciones y operadores. Ahora veremos las comprobaciones semánticas. Comprobaciones estáticas, las comprobaciones sintácticas y semánticas. Comprobaciones dinámicas, realizadas en el tiempo de ejecución. Comprobaciones semánticas de tipo, verificación del tipo de los operandos en las expresiones. De flujo de control, verifica los puntos del programa de salida y entrada de control. De unicidad, verifica la presencia de símbolos de forma única. Un ejemplo, declarar un símbolo una sola vez. Relación de nombres, un mismo nombre puede aparecer más de una vez. Bueno, pues aquí tenemos primeramente un ejemplo de comprobación semántica, en el cual tenemos j igual a 1 más verdadero. El error es que se esperaba un valor de tipo numérico o cadena tras el operador más en la línea 2, columna 7. Igual de este lado tenemos un ejemplo de análisis semántico en donde nos muestra una operación y después enseguida nos muestra el árbol semántico en donde se va desarrollando dicha operación. Pues ya para finalizar podemos decir que el analizador semántico, como se ha podido notar durante el desarrollo de esta presentación, tiene una gran importancia dentro del proceso de la compilación de códigos en cualquier lenguaje, ya que de él depende la revisión del código en busca de errores semánticos en dicho código, y de esta manera se asegura una coherencia y un sentido válido en el código según el lenguaje que esté escrito. Además de esto, forma parte de un conjunto complejo de piezas que conforman el sistema de un intérprete de códigos o compilador, donde las tareas de cada pieza son de suma importancia, como también lo es la gramática correcta del lenguaje utilizado a interpretar. Es por esto que un análisis semántico debe ser acertado. Y ya finalmente aquí podemos ver las bibliografías de donde pudimos recopilar toda la información de las diferentes páginas en donde estuvimos buscando varias información para poder realizar este trabajo. Gracias.